Un saludo a todos mis queridos amigos y colaboradores de Fuerza Lavasoriana. Mi nombre es Franco Olchese. He tomado un pequeño descanso para poder intervenir en mi foro de Fuerza Lavasoriana para ayudar a Mario en algunos asuntos que he hallado, que quiero compartir con todos ustedes, para mostrar cómo esta organización falsa, mentirosa, trata de engañar en forma muy sutil, muy astuta, muy bizantina, de una manera muy aguda, perspicaz, de una manera ingeniosa, a los testigos de Jehová que leen esta revista y al mundo en general. Revisando esta revista Atalaya del 15 de junio de 2015, en la página 22, párrafo 11, la Watchtower publicó como sigue, y dice así, está bajo el título Venga tu reino, y dice así, el párrafo 11, antes de que Jesús volviera al cielo, sus apóstoles le preguntaron, Señor, ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? Jesús les dio a entender, aquí viene la parte más importante donde está el engaño, la manipulación que hace la Watchtower de cómo tuerce las escrituras para su conveniencia y va más allá de lo que está escrito. Y la Watchtower dice así, Jesús les dio a entender que no era el momento de conocer esa información, sino de concentrarse en la vital labor de predicar que tenían por delante. Lea Hechos 1, 6 al 8, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a leer Hechos 1, 6 al 8, y para ello vamos a ver todas las publicaciones, la Biblia. Vamos a buscar el libro Hechos, capítulo 1, versículo 6. Vamos a ver, dice así. Lo voy a subrayar acá para poder leer lo que la Watchtower me recomienda que lea como prueba de lo que ellos han dicho en la Atalaya, de que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que no era el momento que ellos supieran cuándo se iba a establecer el reino. Vamos a ponerlo como amarillo y vamos a leerlo para ver si es cierto lo que Jesús les dijo, que no era el momento de conocer cuándo se restauraría el reino. Veamos qué dice Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8. Y dice así, pues bien, cuando se hubieron congregado, se pusieron a preguntarle, Señor, ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús le responde, ¿no les pertenece a ustedes adquirir el conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción? Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo llegue sobre ustedes y serán testigos de mí, tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta la parte más distante de la tierra. Jesús está respondiéndoles muy claramente, no les pertenece a ustedes adquirir el conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción. Como ven, no coincide con lo que afirma la Watchtower en la Atalaya, que hemos visto, que dice que los apóstoles no les correspondía saber el momento de cuándo se establecería el reino. Y así la Watchtower va más allá de lo que está escrito, cuando en realidad lo que dice las Escrituras es que Jesús les dijo, no les pertenece a ustedes adquirir el conocimiento de los tiempos. Es decir, no es que no era el momento para que ellos adquirieran el conocimiento, sino que no les pertenecía a ellos saber cuándo se iba a establecer el reino, que solamente lo sabe Jehová Dios. Pero la Watchtower tuerce la Escritura, va más allá de lo que está escrito y
cambia el sentido de la respuesta de Jesús, diciendo que Jesús les dijo que no era el momento de conocer esa información. Es decir, que ellos tendrían que esperar para más adelante, para cuando llegue el momento oportuno, se diera a conocer la fecha exacta del establecimiento o inicio del reino de Dios. Cuando en realidad el texto que la Watchtower nos invita a leer dice algo totalmente diferente. Jesús respondiéndoles que a ellos no les pertenece adquirir el conocimiento de los tiempos. No les dice, no es el momento que ustedes adquieran el conocimiento de los tiempos o sazones. Les dice, no les pertenece a ustedes adquirir el conocimiento. Es decir, no tienen que ustedes saber cuándo se va a establecer el reino. Ustedes no lo saben. No les pertenece a ustedes saber eso, que es algo que se hará de sorpresa por parte de Jehová Dios. Ustedes nunca sabrán cuándo es la fecha exacta. No les dijo, no es el momento que ustedes puedan adquirir el conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción. No les dice eso, le dice, a ustedes no les pertenece saber eso. No deben ustedes saberlo, no está en su jurisdicción. Ustedes no tienen que adquirir el conocimiento de la fecha, porque no les pertenece a ustedes, sino solamente al Padre. No le está diciendo como respuesta, no es el momento que ustedes puedan adquirir el conocimiento de la fecha del establecimiento del reino. Pero la Watchtower, fíjense ustedes cómo trastoca las escrituras para poder justificar el por qué ellos sí pudieron adivinar la fecha del establecimiento del reino para 1914, y que eso se supo siglos después con la bendita interpretación de los 7 tiempos de 2520 años y el 607 que llevó a el año de 1914 como el fin del tiempo de los gentiles, de acuerdo al libro de Lucas capítulo 21 versículo 24, y el libro de Daniel capítulo 4 versículo 16. Pero la Watchtower trastoca las escrituras y dice que Jesús les respondió, no es el momento que ustedes adquieran el conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción, como dando a entender que vendría el momento oportuno más adelante. Y esa es una mentira, porque Jesús no les contestó que no es el momento, sino les dijo, no les pertenece a ustedes adquirir conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción. Esto muestra pues que esta sociedad Watchtower es una sociedad fulera, tramposa, que enseña mentiras. Y todavía te invitan a que leas el libro de Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8, diciendo que Jesús les había contestado a sus discípulos cuando le preguntaron, ¿está restaurando el reino de Israel en este tiempo? Diciendo en esta atalaya que vemos en pantalla, que Jesús le contestó que no era el momento de conocer esa información y que solo se concentren en la labor de predicar. Eso es trastocar las escrituras, ir más allá de lo que está escrito, cuando en realidad lo que Cristo le quiso decir es que ustedes no tenían que saber, o no tienen por qué saber la fecha del establecimiento del reino. Pero como la Watchtower se ha atrevido a fijar una fecha de inicio del reino de 1914, es decir, se han ido más allá de lo que está escrito y han puesto una fecha que no les pertenece conocer a los testigos de Jehová o al cuerpo gobernante, trastocan las escrituras para poder justificar el por qué han fijado la fecha del año de 1914 como la fecha del inicio del reino, cuando Jesús recibió supuestamente una corona para empezar el reino. Porque la Watchtower sí se dio el derecho de fijar una fecha diciendo que el reino se inició en 1914, cuando esa fecha no les pertenece a ustedes adquirir el conocimiento de esos tiempos, que solo pertenece al Padre. Pero la Watchtower, como no sabe justificar por qué han fijado una fecha que se supone no les pertenece saber a la Watchtower, trastoca las escrituras y pone, no es el momento de conocer esa información de la fecha del establecimiento del reino. En ningún momento se menciona acá, no es el momento, sino al contrario, no les pertenece a ustedes saber los tiempos o razones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción. Es decir, nunca lo sabrían, ni hoy ni más adelante. Pero la Watchtower
como ha violado este mandato de Jesucristo, ha violado esto fijando una fecha que no les pertenece a ellos saber, entonces trastocan, como dije ya, las escrituras, la tuercen para poder justificar el por qué han fijado una fecha en 1914, como diciendo que el tiempo o el momento de saber la fecha llegó cuando el pastor Russell, junto con George Storrs, publicaron en el Bible Examiner en 1876 un artículo titulado El fin del tiempo de los gentiles, donde se interpretaba los libros de Daniel de los 2520 años y el año 607, que llevó al fin del tiempo de los gentiles en 1914. Esta idea del fin del tiempo de los gentiles en 1914 ya lo había publicado el señor Nelson Barbour, adventista del segundo advenimiento, en su revista El Heraldo de la Mañana, y en el año de 1876 Russell lo publica en la revista The Bible Examiner de George Storrs, porque el señor Nelson Barbour ya se lo había enseñado a Russell un año antes, en 1875, cuando el señor Barbour lo publicó en su revista El Heraldo de la Mañana, este asunto de los 2520 años y el 607. Entonces todo fue una enseñanza que Barbour, un adventista de segundo advenimiento, le enseñó a Russell en 1875. Bueno, queridos amigos, aquí me he dirigido a jw.org para ver esta atalaya que hemos considerado revisando el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower. Esa atalaya que hemos visto el 15 de junio de 2015, edición de estudio, la tenemos acá en esta revista. Ahora quiero pasar a la revista en sí directamente, abandonando el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower para considerar la misma atalaya, para irnos a la página 22, donde está este asunto de la pregunta que le hicieran los apóstoles a Jesús antes de partir al cielo, mencionado en Hechos 1, 6 al 8 que hemos visto. Acá tenemos la página 22, pues, con el título Venga tu reino, que es igualito que hemos visto en el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower que les he mostrado, que he usado para desarrollar mi discurso, que hasta el momento han visto ustedes. Y acá justamente, pues, la Watchtower, el año pasado nada más, dice, pues, que Jesús le dio a entender que no era el momento de conocer esa información, como pueden ver ustedes acá. Pero acá quiero considerar este asunto de cuándo fue el momento que Jesús dio a conocer la información de cuándo se establecería el reino. Y la Watchtower lo dice. Dice, pues, miren ustedes el 12, dice así: al acercarse el momento en que comenzaría a gobernar Jesús en el cielo, Jehová, miren ustedes, Jehová ayudó a su pueblo, refiriéndose pues a los estudiantes internacionales de la Biblia, hoy testigos de Jehová, a comprender el año en que tendría lugar ese suceso. Es decir, la Watchtower está diciendo en el párrafo 12 que ese momento que se daría a conocer la fecha del establecimiento del reino no podría darse a los apóstoles porque según la Watchtower no era el momento oportuno para que ellos lo supieran, sino que era un suceso que estaba todavía para el futuro, para siglos en adelante, y que llegaría el momento oportuno en el cual Jehová daría a conocer la fecha que supuestamente él tiene a su sola potestad a su pueblo. Cuando en realidad la Biblia dice exactamente en Hechos 1, 6 al 8 que la fecha no lo sabe nadie, que no tienen potestad o derecho los cristianos de saberla, porque solamente está en su propia jurisdicción de Jehová Dios. Pero la Watchtower dice pues que llegó el momento en que se tenía que dar a conocer la fecha del establecimiento del reino, cuando en realidad en la Biblia está bien claro de que el establecimiento del reino es un acontecimiento que los cristianos no tienen derecho de conocer porque está solo bajo potestad y jurisdicción de Jehová Dios de poner la fecha del establecimiento de su reino. Pero la Watchtower dice que llegó el momento, y ese momento dice que fue
en 1876, en que Jehová Dios intervino para que su pueblo pudiera comprender el año, ahí dice muy claramente, comprender el año en que tendría lugar ese suceso, es decir, el establecimiento del reino milenario, donde Jesús entraría a gobernar y se le entregaría una corona y se sentaría sobre su glorioso trono como rey. Que, como vemos, sabemos muy bien, la Huastar enseña que eso fue en el año 1514, que Jesús asumió el poder del reino en su trono coronado como rey. Y dice, ¿cómo llegó a saberlo el pueblo de Dios? ¿Cómo llegó a saberlo? Lo dice así, fíjense ustedes, ¿ah? Dice que Jehová participó. Ahí lo dice muy claramente, señores, fíjense ustedes bien en el 12. Jehová ayudó, es decir, Jehová participó para que el pueblo de Dios pudiera comprender el año en que tendría lugar ese suceso del establecimiento del reino de Dios. ¿Y cómo fue así? Dice que en el año de 1876 se publicó en la revista The Bible Examiner un artículo escrito por Charles Russell. Hay que tener mucho cuidado con esto que dice acá la Watchtower, porque no está diciendo medias verdades acá. Porque en 1876, queridos amigos, no existía la sociedad Watchtower. Y menos aún, no se había publicado ni siquiera la primera revista Atalaya de Sion, que se publicó en el mes de julio de 1879, 3 años después de esta fecha. En 1876, el señor Charles T. Russell estaba muy ligado al movimiento adventista del segundo advenimiento, del cual formaba parte el señor George Storrs. George Storrs fue un adventista que influyó mucho en la mente del pastor Russell y le enseñó muchas cosas, como la doctrina del condicionalismo, el alma, que no tenemos un alma inmortal, que no existe el infierno de fuego, la doctrina del 14 de Nisan, como la fecha para del memorial, y como digo, influyó mucho en el pastor Russell. Había 30 años de diferencia de edad entre ellos, y el señor George Storrs podía ser su padre. George Storrs era el dueño y publicador de esta revista The Bible Examiner. Pero acá la Watchtower no lo dice. Da a entender que el señor Russell escribió en una revista que se llamaba The Bible Examiner en 1876 un artículo escrito exclusivamente por él. Y no dice nada que esta revista de Bible Examiner pertenecía al señor George Storrs, quien era el dueño y publicaba allí sus artículos, y en el cual el señor Russell publicó este tema titulado "Cuando culmina el tiempo de los gentiles". No dice que esta revista de Bible Examiner es una revista totalmente adventista del segundo advenimiento, del cual simpatizaba totalmente por las influencias que recibió de George Storrs. En esta atalaya la sociedad no dice nada al respecto, ni menciona quién era el editor de esta revista de Bible Examiner, que era un adventista del segundo advenimiento de nombre George Storrs. Y eso no lo dice porque no le conviene tener que reconocer que Jehová Dios ayudó a su pueblo cuando formaba parte de la iglesia adventista del segundo advenimiento. Eso no le conviene decir cuando estaba bajo la influencia totalmente adventista de George Storrs, George Stetson y del mismo Nelson Barbour, que eran adventistas, que le habían lavado la cabeza a Russell, y Russell estaba formando parte del adventismo, y Jehová ayudó a la iglesia adventista de su advenimiento. Qué cosa más rara, ¿verdad? Y continúa diciendo en el párrafo 13 lo siguiente: en 1914 estalló la guerra entre varias naciones europeas, pero no tardó en convertirse en un conflicto mundial. En 1918, al final de la lucha, mucha gente estaba sufriendo hambre y la gripe española acabó con más vidas que la guerra misma. Así comenzó a cumplirse la señal de la presencia invisible de Jesús como nuevo rey de la tierra. Mateo 24, 3 al 8, Lucas 21, 10 al 11. Y aquí acaba diciendo lo siguiente: las pruebas demuestran claramente que en 1914 fue el año en que le fue dada una corona al Señor Jesucristo. De inmediato salió venciendo
y para completar su victoria, Revelación 6:2. Entonces, en vista de esto, queridos amigos, la Watchtower lo que está diciendo acá, muy claramente, es que el momento de conocerse la fecha de cuando se estableció el reino fue dada en 1876, cuando supuestamente en la revista The Bible Examiner que vemos acá, dice un artículo escrito por Charles T. Russell. La Watchtower no da más explicación qué cosa era esta revista de Bible Examiner. Muchos de Jehová deberían ponerse a pensar. Si la Watchtower no existía como tal en 1876, no existían los testigos de Jehová tampoco como tal, no existía esta organización que después se convertiría en la organización de Jehová en la tierra, llamada la Watchtower Bible Tract Society en 1976. Ni siquiera se había publicado la primera revista hasta la edición, señores. Entonces uno se pregunta, ¿qué revista es esta? Esta revista de Bible Examiner es una revista de la Iglesia Segunda Adventista que era de propiedad del señor George Storrs, que era un adventista y no un estudiante de la Biblia, de Russell. Y Charles T. Russell fue absorbido por las querencias de Storrs y decidió él, con sus estudiantes de la Biblia, incorporarse al movimiento segundo adventista de Nelson Barbour para publicar juntos en la revista de este señor en 1877, de Rochester, Nueva York, porque el señor Nelson Barbour era de Rochester, Nueva York. Como Charles Russell tenía dinero, le ofreció al señor Nelson Barbour apoyarlo económicamente en la publicación de su revista El Heraldo de la Mañana. La idea de los tiempos de los gentiles y cuando terminaron no salió del señor Charles T. Russell, sino que salió del señor Nelson Barbour, quien enseñó esta idea al pastor Russell. Y Russell aceptó esto de los 2520 años que estuvo cautivos los judíos en Babilonia, y que fue en 607 que ocurrió eso, de que el tiempo culminó después de 2520 años, y que eso fue en 1914 que terminó el tiempo señalado de las naciones, y que en ese año se establecía el reino, y que de ahí salió la fecha del establecimiento del reino, gracias a esta publicación que hizo Charles T. Russell en esta revista de Bible Examiner en 1976. La Watchtower no pone acá quién era el dueño de esa revista y a qué religión pertenecía el dueño de esta revista. El dueño de esta revista era un adventista del segundo advenimiento, el señor George Storrs, que había influido mucho en la mente del pastor Russell con todas sus ideas adventistas. Cuando Russell escribió este artículo en la revista The Bible Examiners de George Storrs, lo hizo como un adventista del segundo advenimiento y no como un testigo de Jehová, en 1876. Mi pregunta es la siguiente. La Watchtower dice acá que fue Jehová quien ayudó a su pueblo a comprender el año en que tendría lugar ese suceso. Mi pregunta es, ¿por qué Jehová ayudó a su pueblo cuando estaba formando parte de la organización falsa de Babilonia la Grande, de las religiones falsas de la cristiandad, que es la iglesia adventista del segundo advenimiento, que forma parte de las iglesias falsas de la cristiandad de Babilonia la Grande? ¿Por qué la Watchtower dice que Jehová ayudó a su pueblo si su pueblo estaba formando parte del movimiento adventista liderados por George Storrs, George Stetson y Nelson Barbour? Estaban involucrados en el adventismo. Pudiera apoyar a una iglesia falsa de la cristiandad adventista, porque de ahí salió la idea del tiempo señalado de las naciones de los gentiles. Salió de la iglesia adventista, que fue aprendida esta doctrina por el señor Russell, gracias al señor Nelson Barbour, que se lo enseñó a él y le explicó esta conexión de los 2520 años del cautiverio en Babilonia de los israelitas y el inicio de del 607, y que culminó el tiempo de esclavitud o de cautiverio babilónico de 1914 con el fin del tiempo de los gentiles.
Y de ahí se pensó y se creyó que el reino se tenía que establecer. Y se supo la fecha, porque en 1876 el señor Nelson Barbour le explicó esta idea de los 2520 años de Daniel combinado con el de Lucas para mostrar que el año 1914 era una fecha muy especial, un año especial, porque, como acabamos de leer en el párrafo 13, significaba pues que el reino tenía que ser establecido en 1914, porque la señal compuesta, profetizada por Jesús, se comenzó a dar en 1914, y eso significaba que el reino ya había comenzado en ese año de 1914. Y así se dio a conocer la fecha de inicio del reino, gracias a Jehová Dios, que le dio a entender eso al señor Charles Russell para que lo publicara en la revista The Bible Examiner del señor George Storrs, un adventista. Y además en una revista adventista. Yo me pregunto, que me explique la Watchtower cómo es verdad que Jehová pudo ayudar a su pueblo si su pueblo estaba formando parte de la organización falsa de la iglesia adventista del segundo advenimiento, en contubernio con los adventistas del segundo advenimiento, señores George Storrs y señor Nelson Barbour. ¿Cómo pudo Jehová ayudar a un pueblo que estaba inmerso en la Babilonia moderna, de la religión falsa de la cristiandad? Porque la Watchtower considera que la iglesia adventista es una religión falsa que forma parte de las religiones falsas de la cristiandad de Babilonia la Grande. Además, la Watchtower enseña que desde el siglo II hasta 1919 su pueblo estuvo en cautiverio en la Babilonia moderna. Y todos sabemos que la Babilonia la Grande es la organización de Satanás y que recién salió de ella a partir de 1919 para ser purificados. Entonces, en todo caso, en 1876, Russell debió apartarse de George Storrs, salir de la religión falsa adventista del segundo advenimiento, ser purificado en 1876 para recibir de Dios, él directamente y él solo, fuera de la iglesia adventista, como un independiente con sus estudiantes de la Biblia, como un escogido por Dios para revelar las verdades bíblicas, y debió ser él purificado antes de 1919 para salir de la Babilonia moderna que estaba en cautiverio en los años de 1876, para que Dios lo aprobara y lo usara a él como instrumento para darle las verdades bíblicas a él ya purificado. Pero la Watchtower continúa diciendo hasta hoy que su pueblo estuvo en suciedad, estuvo en pecado, estuvo cautivo, en cautiverio desde el siglo II hasta 1919, en que salió de ella y debidamente purificado para publicar las verdades bíblicas a las naciones. Entonces, si en 1876 Russell continuaba en pecado dentro de la iglesia adventista con el señor George Storrs y todavía no había sido purificado, ¿por qué Jehová le ayudó al señor Russell, que formaban parte de la religión falsa adventista del segundo advenimiento, lo ayudó a comprender el año en que tendría lugar el establecimiento del reino? Esa es mi pregunta. Si este pueblo estaba en pecado a la vista de Jehová, porque se había involucrado con la Babilonia moderna, con la organización de Satanás, hasta 1919, en que salió de ella para hacer la voluntad de Jehová Dios, debidamente purificados y perdonados. No veo forma posible que Jehová haya ayudado al pastor Charles T. Russell en 1876 para que publicara en una revista adventista del segundo movimiento llamada The Bible Examiner un artículo titulado «Cuando terminan los tiempos de los gentiles». ¿Cómo puede ser posible que la Watchtower diga que Jehová ayudó a su pueblo si su pueblo en el año 1976 estaba dentro de ese periodo largo desde el siglo II hasta 1919 formando parte de la organización de Satanás en cautiverio, como enseña la ciudad Watchtower? Que el pueblo de Dios estuvo en cautiverio desde el siglo II hasta 1919, en que fue purificado
para recién dar las verdades bíblicas a las naciones. Entonces, en todo caso, lo que dio decir la Watchtower es que en 1976 Russell abandonó la iglesia adventista para ser purificado él y su estudiante de la Biblia para recién publicar las verdades bíblicas y que Dios lo ayudara a él exclusivamente bajo la sociedad Watchtower, que no existía en 1876, como ya he dicho, para que revelara esa fecha que tendría lugar ese suceso, en que tenía lugar ese suceso del establecimiento del reino. Pero yo no puedo entender que Jehová haya ayudado a su pueblo que estaba involucrado con la iglesia segundo adventista, con George Storrs, para publicar en la revista adventista un artículo que tenía que ver con el tiempo señalado de los gentiles. No entiendo cómo Jehová pudo participar en ayudar a su pueblo si este pueblo era el pueblo segundo adventista, porque estaban formando parte de esa religión. Ahí estaban metidos Russell con sus estudiantes de la Biblia. Entonces, ¿cómo Jehová pudo ayudar a Russell y a George Storrs si estaban formando parte de la organización falsa adventista de segundo advenimiento de las religiones falsas de la cristiandad? Eso es lo que yo no entiendo de esta religión contradictoria. Pero acá no te ponen nada de que esta revista Bible Examiner era de un tal George Storrs, que era un adventista del segundo advenimiento, del cual tenía a Charles Russell publicando. Y la Watchtower viene a decir a mí que fue Jehová que los ayudó a ellos para que comprendieran el asunto de cuándo terminaban los tiempos de los gentiles. Y que fue el año 14 que sería un año especial porque, como ya hemos leído en el párrafo 13, significaba que Jesús ya estaba reinando en el 14 porque se comprendió que comenzó a cumplirse la señal de la presencia invisible de Jesús como nuevo rey de la tierra. Y que el año de 1914 fue el año en que le fue dada una corona al Señor Jesucristo. Esa es la explicación que da la Watchtower. Espero, queridos amigos, que ustedes mediten en esto que hemos tratado hoy día, en este artículo de la Atalaya, que enseña realmente sandeces, cosas que no pueden ser aceptadas por un testigo de Jehová con mediana inteligencia. Por eso digo que los testigos de Jehová como religión es una religión para gente que tiene handicap mental, que tiene problemas de limitaciones mentales, que son como minusválidos mentales que pueden aceptar semejante explicación ridícula, estúpida y fácilmente desmontada. Gracias por su atención y será hasta muy pronto.